Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al verso 22. Este es el mensaje a la iglesia que estaba en la Odisea. Vamos a dar lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios eterno y sublime, hoy, Señor, conmemoramos tu resurrección, la resurrección de tu Hijo, y suplicamos que por tu gracia y tu bondad podamos ser edificados, Señor, con tu palabra, podamos ser confrontados con nuestra realidad, y que hoy, Señor, seas tú glorificado de nuestras vidas. Queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos seguir adelante, Señor, en medio de las dificultades que se nos presentan en este presente siglo malo. Rogamos de tu bendición, Padre Santo. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Esta es la última iglesia que aparece en el mensaje a las 7 iglesias. La iglesia que estaba situada en la Odisea era una iglesia que tenía características muy peculiares y que ninguna otra congregación de las que ya estudiamos tenía. Esta iglesia, a diferencia de las otras, no experimenta tribulación, no experimenta pobreza, no experimenta ninguna cosa aparentemente mala. Sin embargo, en medio de las aparentes bendiciones que esta iglesia tenía, estaba viviendo en una condición terrible ante los ojos de Jesucristo. Ya como todos ustedes saben, cada iglesia tiene una estructura simétrica bien definida, y que de hecho todo el libro del Apocalipsis se caracteriza por tener una simetría. Si ustedes lo leen con detenimiento, se darán cuenta que se habla de 7 iglesias, después de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Así que la simetría en la estructura del libro es algo común. Pero pensando en la estructura interna de cada mensaje, del verso 14 al 22 del capítulo 3, que es propiamente el mensaje a la iglesia en la Odisea, tenemos en la primera sección la descripción de Jesús de Nazaret en algunos términos que vamos a examinar. Después tenemos en el verso 15 lo que Cristo conoce de la iglesia. Después, en el verso 18,
tenemos el consejo que Cristo le da a la iglesia. Después, en el versículo 21, tenemos la promesa, y esa básicamente sería la estructura que hoy vamos a examinar. Iniciamos con el verso 14, que empieza a describirnos a Jesucristo. Y escribe al mensajero de la iglesia en la Odisea. Para nuestros hermanos que están por primera vez escuchando este curso del Apocalipsis, habíamos ya explicado que el ángel de cada iglesia es en referencia al hermano que estaba encargado de dar el mensaje de Dios a la congregación. La palabra ángel literalmente significa mensajero. En este sentido, esto va dirigido primariamente al cuerpo pastoral para que ellos a su vez se lo puedan comunicar a toda la congregación. Y entonces el verso nos sigue diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Son 3 títulos que describen la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Primero se le llama el amén. Y tenemos que entender lo que significa esto del amén. Porque nosotros estamos escuchando la palabra y a veces decimos amén. O estamos orando por nuestros alimentos y al final de nuestra oración decimos amén. Y ahora en el versículo 14 se nos dice que Jesucristo es el amén. Obviamente se está usando de manera simbólica, pero tiene un significado muy importante. ¿Qué queremos decir cuando en nuestra oración o en la predicación decimos amén? ¿Alguien tiene idea? Así sea. Esa es la idea. La idea de amén tiene que ver con la confirmación de la verdad. ¿Se entiende? Si yo digo Jesucristo no es divino, pues ustedes obviamente no van a decir amén, porque eso sería una herejía. Pero si yo digo Jesucristo es el Dios hecho carne, evidentemente tiene que surgir de su boca el amén. Están confirmando la verdad de Dios. Pero a Jesucristo se le llama el amén precisamente porque toda la verdad de Dios que se vino predicando desde el huerto en el jardín, toda la verdad que se vino predicando en Moisés, los profetas, se confirma en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento y la confirmación de la verdad. Y por no decirlo y ser muy exagerados, Jesús mismo dijo que Él era la verdad. El segundo título que aparece en el versículo 14 es el testigo fiel y verdadero. Bueno, cuando se le llama aquí el testigo fiel y verdadero, esto está implicando que existió un testigo infiel y falso. ¿Se entiende? Así como en los escritos de Juan en el Evangelio se dice que hay un verdadero israelita, o verdaderos adoradores, o verdaderos discípulos, lo cual implica también la existencia de falsos. A Jesucristo se le llama el testigo fiel y verdadero porque se está implicando que hubo un testigo infiel y falso. En este caso, ¿quién fue el testigo infiel y falso de Dios? A ver, echemos a andar un poquito la ardilla y examinen un poco en el Antiguo Testamento. Empiecen a rumiar y a recordar en el Antiguo Testamento quién era el testigo de Dios que resultó ser infiel y falso. ¿Perdón? ¿El pueblo que él escogió? Mi madre dice Satanás. No, no es Satanás. Satanás no fungió nunca como testigo. Pero el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, Israel, ese pueblo con el cual Dios estableció un pacto y los protegió y les dio de su gracia y de su bendición, ese pueblo tenía que fungir como un testigo para todas las naciones. La labor que la congregación de Cristo hace en el nuevo pacto, que es ir a todo el mundo y presentar las buenas nuevas, era una labor que el pueblo de Israel tenía que realizar en el régimen del antiguo pacto. Tenía que ser lumbrera para todas las naciones. Sin embargo, este pueblo resultó ser infiel y falso. Vean conmigo, por favor, el profeta Isaías. Isaías, por favor. Isaías 43, versículo
10. Precisamente es el versículo que utilizan como lema los testigos de Jehová, porque ellos piensan que Dios estaba hablando de ellos, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, porque es una referencia a los judíos. Versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y entonces vean que en el libro de Isaías, reiteradamente por muchos textos, al pueblo judío se le va a llamar de manera individual como el testigo y siervo de Dios. En algunos textos en Isaías también se le va a llamar el testigo fiel y el siervo de Dios a Jesucristo, el Mesías que ha de venir. Porque recuerden ustedes que lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todo lo que se dijo y pasó era una sombra de los bienes venideros, de manera que Israel en el Antiguo Testamento era un pueblo que estaba prefigurando la llegada del Mesías. Por ejemplo, Oseas dice que cuando Israel era joven, lo amó, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién era el hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. Pero esa misma profecía la toma Mateo para decir que el hijo de Dios que fue llamado de Egipto fue Jesucristo. Recuerdan que cuando José huyó con su esposa a Egipto por Herodes, ahí estuvo el niño Jesús un tiempo en Egipto, pero el Señor lo volvió a llamar para llegar a Nazaret. De manera que todo esto era una figura y sombra de lo que había de venir. Así que el testigo infiel y falso que fue Israel solamente fue una figura del verdadero testigo y fiel que vino ya por nosotros a darnos testimonio de la verdad. Tercer título que aparece en el verso 14, hermanos. El principio de la creación de Dios. Y tenemos que tener un entendimiento claro sobre esta descripción final, porque muchas personas la interpretan como que Jesucristo fue la primer criatura en toda la creación, o que Jesucristo fue el primer ser creado en todo este universo. Pero hermanos, ustedes tienen que recordar que en el Apocalipsis a Jesús y a Dios el Padre se le describe como el principio y el fin, el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir esto? Que en Dios tiene principio todo lo que existe y en Dios tendrá su fin todo lo que existe. Yo no puedo entender que de él emana el principio de la creación. Ese es el pensamiento correcto, porque precisamente la mejor traducción sería el origen de la creación. Y cuando se traduce como el origen de la creación, creo que nuestro entendimiento queda más claro, ¿no? Es decir, en quien se origina o en quien tuvo principio todo lo creado. Y ahí está en armonía porque dice que por medio de él todo fue hecho. Claro, miren Colosenses conmigo 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos confirma lo que Apocalipsis nos está diciendo. Jesús es el origen, el principio, en quien tiene inicio todo lo creado. Pero claro está que quien decretó todo el universo fue Dios el Padre. Pero el que ejecutó la obra de la creación fue Dios el Hijo. De manera que cuando en Génesis aparece la frase y dijo Dios, esa es la expresión que denota la actividad del Hijo creando todo el universo. Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es el único ser que puede representar dignamente en igualdad a Dios el Padre en el universo? Jesucristo. El que lo vio a Él, ya vio al Padre. ¿Jesús es el Padre? No. Jesús es el Dios Hijo. Conforman al mismo Dios las tres personas, pero el que ve a Jesucristo ve al Dios Padre. Lo cual significa que Él es el primogénito o el representante en toda la creación. Eso significa primogénito. Ser el Hijo que va a representar la imagen del Padre en igualdad. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo no es una creación. Jesucristo es el creador de todo lo que existe, sea en este universo o en el universo trascendental, en aquella realidad espiritual. Regresando a Apocalipsis 3. Versículo 14. Es importante la declaración que hace el apóstol Juan cuando dice que Jesucristo es el origen de la creación o que en Él se originó todo el universo, porque es probable que la iglesia en la Odisea no tuviera una clara concepción de lo que era la divinidad de Cristo. Y la pregunta es, ¿una persona que cree en Jesús como su Salvador y su Señor, pero no cree en Jesús como el Dios eterno, puede ser salvo? Pues no. Y precisamente aunque sea un testigo de Jehová, aunque sea una persona de la luz del mundo, sea quien sea, si cree que Jesús es el Salvador y el Señor, pero no cree que Jesús es Dios hecho carne, no se puede salvar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los hombres que dio a su único igual, el único que comparte la misma naturaleza con Él, el mismo que comparte la misma genética, figuradamente hablando con Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos adquirir la vida eterna si no creemos que Jesucristo es igual al Padre en poder y en naturaleza. Claro que cuando vino al mundo Jesucristo, fue hecho un poco menor ¿a quién? A los ángeles. Y si fue hecho un poco menor a los ángeles, en esa condición de hombre también fue hecho menor que ¿quién? Que Dios el Padre. Y por eso Él dijo, en esta condición mi Padre mayor es que yo. Pero antes de su encarnación y después de su resurrección, Cristo comparte en igualdad de naturaleza el mismo poder, la misma potencia, la misma esencia con Dios y el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Fue la declaración que provocó que los judíos casi asesinaron al Señor con rocas. Y entonces Apocalipsis 3:14 es un título que nos está ayudando a introducirnos a la divinidad de Cristo, porque es probable que la tibieza de esta congregación y la inclusión de personas inconversas en esa congregación fuera el resultado de que no tuvieran conciencia de que Jesús era divino. Versículo 15 le dice a la congregación, mira, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Las personas que conformaban esta congregación no eran personas que abiertamente rechazaran a Cristo. No eran personas que de manera descarada dijeran, yo no quiero nada con Jesús, yo no quiero nada con Dios, yo simplemente quiero vivir mi vida como yo quiero. No eran personas así. Pero tampoco eran personas que estaban calientes, es decir, no eran personas que con pasión y con fervor arriesgaban incluso sus vidas y predicaban la palabra con valor y con verdad, ya que tampoco eran calientes. Eran personas que estaban en un punto intermedio. Dice en el verso 15, ojalá fueses frío o caliente. Es muy importante, hermano, hermana, que usted deje de claudicar entre dos estados espirituales. Dios desea que usted o sea frío o sea caliente. Dios no está interesado en que usted esté claudicando entre dos pensamientos como aquellas personas en Israel que querían adorar a Jehová, el Dios de los israelitas, pero también tenían dudas sobre adorar a Baal. Y el profeta Elías, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, adórenlo a Él. Y si Baal es Dios, adórenlo a Él. No podemos ser fríos, debemos ser fríos o debemos ser calientes. Esta idea se vuelve a enfatizar al final del libro. Si ven conmigo Apocalipsis 22, por favor.
verso 10 y 11. Apocalipsis 22, verso 10 y 11. Esto de ser frío o caliente se describe al final del documento de la siguiente manera. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan, hermanos, que en el libro de Daniel se le dice a Daniel que no selle las palabras porque son palabras para el tiempo del fin? Pero a Juan ya no se le dice eso, a Juan se le dice el tiempo está cerca, o sea que ya estamos viviendo en los últimos días. Esto no es una falsedad porque el mismo apóstol Juan en la primera carta que les dice a los discípulos, hijitos míos, ya es el último tiempo. No es que los últimos días van a empezar dentro de 100 años, sino que ya estamos en los últimos días. Pero ven lo que dice el verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Si vas a vivir en injusticia, embárrate en la injusticia. Vive como pagano, como impío, como injusto. Disfruta tu vida aquí, pero hazlo bien. Es lo que está diciendo el texto. Vive como injusto. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, el que dice yo soy cristiano, el que dice yo soy de Dios, pues practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es la misma idea. Hay personas que a veces dicen yo soy hijo de Dios, pero viven como si fueran hijos del diablo. Y hay personas que dicen pues yo soy de Satanás, yo soy del mundo, y a veces como que quieren meter los piececitos en el agua de Dios. Tenemos que decidirnos entre si somos o no somos. Y entonces hay algo que el apóstol Juan menciona en Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esto tiene que ver con un aspecto cultural propio de la ciudad. La ciudad de Laodicea, a diferencia de Colosas y a diferencia de otras ciudades, no tenía agua de manantial. O sea, no tenían acceso a agua fresca y limpia. Lo único que llegaba a la ciudad eran de alguna manera resumideros o ríos subterráneos, pero que estaban arrastrando aguas termales, aguas calientes. Y entonces cuando ellos sacaban agua para beber de los pozos, el agua que sacaban era agua tibia y muy sucia, por cierto. De manera que ellos ya estaban acostumbrados a tomarse esa agua tibia. Pero cuando llegaban personas que no eran residentes de Laodicea, personas de otra ciudad de Asia Menor o de otro lugar del Imperio Romano, y probaban las aguas, regularmente la escupían o les provocaba vómito por la tibieza. Y entonces el Señor Jesucristo está aprovechando esa figura propia de la ciudad para explicarles que así como las personas que toman agua tibia la escupen y la vomitan porque no pueden soportar ni la temperatura y la contaminación del agua, así también el Señor vomita a aquellas personas que se encuentran en una vida tibia, en una vida contaminada, que tiene agua pero tiene partículas contaminantes. Una vida en la cual se profesa ser de Cristo, pero se vive como si no fuéramos de Cristo. Y entonces el que Cristo nos vomite de la boca evidentemente es una figura, pero está reflejando el rechazo de Cristo hacia aquellas personas que viven en tibieza. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aparte de la Odisea, a diferencia de la iglesia que está en Esmirna, que era una iglesia muy pobre, ¿se acuerdan de esa iglesia? La iglesia en la Odisea y toda la ciudad estaba habitada por personas acaudaladas, ya que la ciudad se dedicaba a tres cosas importantes. Lo primero es que en la Odisea se dedicaban al préstamo de oro y plata, o sea que era una especie como de ciudad bancaria en la cual otras personas llegaban para adquirir oro y plata prestados, y entonces los intereses lograban que las personas que se dedicaran a eso tuvieran una buena economía. Por otra parte, también se dedicaban a la lana, a las telas, y eso provocó que todo el imperio recurriera a la Odisea también para adquirir algunas telas. Y por último, también se dedicaban a la medicina, como otra ciudad que ya estudiamos, que fue precisamente la de Pérgamo. Entonces, el oro y la plata
las telas y la medicina eran las tres fuentes de ingreso de la ciudad, de manera que casi todas las personas, por no decir que también la congregación de Laodicea, tenía una muy buena economía. Pero el Señor les dice: mira, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo cual nos enseña, hermanos, que lo material no está determinando la bendición de Dios. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Hay personas que piensan, incluso enseñan, que la bendición de Dios se mide por los bienes materiales que poseemos. Hay personas que dicen: Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con esto, y muchas veces son cosas que adquirimos a través de malas decisiones. Son cosas que empezamos a adquirir a través de nuestros pecados muchas veces. En algunas ocasiones sí son bendiciones del Señor, pero recuerden lo que dice el proverbio, que la bendición del Señor no trae congoja consigo. Así que si te compraste una casa o un coche y estás encharcado, pues no digas que es bendición del Señor, ¿verdad? Porque no es así. Ahora en el versículo 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vean el primer elemento. Compra la verdadera riqueza. Yo sé que en la ciudad puedes comprar oro, material, plata, pero de mí puedes comprar la verdadera riqueza. Hermanos, la verdadera riqueza, todos sabemos, proviene del Señor. Y en ese momento, si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Creo que todos nosotros hemos pasado por circunstancias de crisis y todos nosotros hemos tenido también circunstancias de prosperidad. Pero tenemos que recordar que la verdadera riqueza, hermanos, proviene de Jesucristo. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Y cuando examinamos el Antiguo Testamento y examinamos a los hombres de Dios que tuvieron riqueza, por ejemplo, Abraham, Salomón, ¿fueron hombres que recibieron la riqueza de Dios, sí o no? Sí, en un principio sí. Pero después de eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos se dedicaron a amontonar riqueza y fueron juzgados precisamente por no saberla administrar. Un ejemplo de ellos era David, ¿no? Que recibió grandes bendiciones del Señor, pero quiso multiplicar su caballería, su ejército, y el Señor mandó maldición a su vida precisamente por eso. Así que el consejo de Cristo a la congregación es: compra de mí oro refinado en fuego. Es una figura que nos está indicando que busquemos la verdadera riqueza de Cristo. Después dice: para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte. Está tomando los elementos de la ciudad, ¿verdad? Porque también en la ciudad se vendían las telas. Yo sé que en la Odisea puedes comprar telas. Yo sé que puedes comprar buena lana, lino, pero quiero que compres de mí vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Recuerden que las vestiduras blancas en el libro del Apocalipsis, hermanos, está simbolizando la justicia de Cristo, el perdón de nuestros pecados, la justicia que nos fue imputada por medio de la fe. De manera que nos está diciendo: busca la verdadera vestimenta. Recuerden, hermanos, que la vestimenta es figurada aquí, simplemente es figura de dicción que aparece en todo el libro. Se explica en el capítulo 7, si lo ven con detenimiento. Versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es una figura, porque si ustedes meten una sábana blanca en una tina de sangre de un animalito, pues no se va a limpiar, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una figura y un símbolo en donde la sangre de Cristo nos ha emblanquecido. Nuestras ropas, nuestra alma han sido limpias por el sacrificio de Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 18, les dice después: y unge tus ojos con colirio. Este es el mayor problema, hermanos. Bueno, el colirio es una solución salubre para poder limpiar los ojos, ¿no? Recuerden que también en la ciudad se dedicaban a la medicina.
Cristo les está diciendo, yo sé que tú puedes conseguir buenos medicamentos, yo sé que tú puedes curarte de los ojos tal vez, pero de mí compra colirio y unge tus ojos para que puedas ver. ¿Qué les está diciendo? Necesitas iluminación. Necesitas de mí la verdadera iluminación. Les quita el velo. Claro, no sé si recuerdan al profeta Eliseo, que tenía un siervo que estaba espantado porque venían los ejércitos y le dijo, Señor, mira cuántos vienen, nos van a matar. ¿Y qué le dijo Eliseo? Señor, abre los ojos de este ignorante para que vea, ¿no? Y entonces el Señor abrió sus ojos y pudo ver grandes huestes celestiales que venían a luchar a favor del profeta Eliseo. Lo mismo tenemos con el Señor Jesús, ¿no? Cuando Él resucita, los apóstoles eran incrédulos ante la resurrección y Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Necesitamos iluminación, que el velo sea removido. Precisamente el Apocalipsis es un remover del velo, es revelarnos la verdad de Dios. En el versículo 18 entonces hay tres cosas. El consejo para todos nosotros hoy, hermanos, si estamos en tibieza, es: busca la verdadera riqueza, busca el ropaje de Cristo, su justicia, su perdón, su santidad, y busca la iluminación. Precisamente en estas épocas decembrinas, las personas están buscando riqueza, ¿no? Porque necesitan buena ropa. Pues ¿cómo no vamos a estrenar el 24 o el 31? Y es que no es que esté mal, hermanos, pero hay personas que incluso se endrogan para hacer una buena cena, para comprarse ropa, y probablemente si somos cristianos estamos en la misma la condición que los laodicenses. Y necesitamos entonces la iluminación para poder entender todo lo demás. De otra manera no vamos a poder entender lo que Cristo nos está diciendo. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Bueno, aquí vamos primero a hacernos una pregunta. ¿El Señor castiga a sus hijos o no los castiga? Examinemos la pregunta con detenimiento. Escúchenla bien. ¿A sus hijos el Señor los castiga, sí o no? Bueno, unos hermanos dicen que no, otros hermanos dicen que sí. El texto dice que sí, ¿no? Pero si tienen por ahí una Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que la mejor traducción es: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Precisamente porque en el texto griego la palabra que aparece aquí es la palabra pedía. Y la palabra pedía se traduce como instrucción, disciplina, corrección. La palabra castigo sí aparece en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes? El castigo eterno de los impíos. Bueno, para los infieles se usa la palabra griega dicotomen. Dicotomen es bisectar, es cortar un bistec, por así decirlo, es rasgar la piel con latigazos. Y entonces la pregunta es, ¿Dios castiga, sí o no? Bueno, Dios sí castiga. Adelante, hermano. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Pues celoso y recto. Porque la traducción ya tradujo mejor, corrigió. Pero la pregunta es, ¿Dios castiga o no? Dios sí castiga. Pero recuerden que el castigo es infringir dolor. Es infringir la retribución debida al criminal. O sea, el infierno es un lugar de disciplina o de castigo. De castigo. Pero cuando se habla de los hijos de Dios, no se dice que Dios los castiga. Porque Dios no está infringiéndonos la retribución de nuestros crímenes. Los crímenes ya fueron pagados en el castigo que recibió Cristo. Pero nosotros somos disciplinados. Por eso les estoy diciendo que en la Reina Valera, la traducción correcta en este texto es disciplino. Miren, lo mismo pasa si van conmigo a la primera a los Corintios, hermanos. Capítulo 11. Versículo 28 en adelante. Y creo que de aquí nos puede dar una buena enseñanza el Señor.
Si nosotros somos hijos de Dios y el Señor no nos castiga, nos disciplina, entonces usted no debe de castigar a sus hijos, los debe de disciplinar. Y cuando usted entiende la diferencia entre castigo y disciplina, tal vez su hijo va a cambiar. Tal vez usted dice, ¿por qué no me funciona tanto? Y si yo le pego y le pego y le pego al niño, ya hasta tiene moretones, ¿verdad? O ya ha hecho muchas cosas, pero el niño no cambia. Bueno, es que probablemente usted está interpretando disciplina como castigo y lo está tratando como un criminal. Hay personas muy extremas, ¿no? Que incluso se sabe que una señora hace unos años aquí en la ciudad sentó a su bebé en un hormiguero y lo estaba disciplinando, ¿no? Pero el niño se murió. En otros casos, por ahí yo tengo un familiar que cuenta que ahí lo colgaban de un árbol para disciplinarlo, pero pues era un tormento terrible. Entonces aprendamos a diferenciar entre castigo y disciplina, porque precisamente si somos hijos de Dios, Él nos ama, nuestros crímenes ya fueron pagados en la cruz, pero Él nos disciplina. Pero aquellos que no han pagado sus pecados en Cristo, que no han puesto su fe en Él, van a ser castigados en el infierno y en el tormento eterno. Vean el versículo 28. Por tanto, hermanos, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pregunta, hermanos, ¿la enfermedad muchas veces es disciplina de Dios? ¿Y la muerte? También. Murió no tiene mucho por allá un pastor joven, muy joven. Y nosotros no somos nadie para juzgar el por qué murió. Pero la pregunta es, ¿Dios desea que sus hijos mueran tan jóvenes? La realidad es que no. ¿Es el deseo, el sentir de Dios que usted muera a sus 20, 30 años? No, porque la Biblia dice que la bendición de Dios en la ley de Moisés, ¿en qué consistía? En alargar nuestros días. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y entonces, hermanos, si un hijo de Dios muere joven, no somos quien para decir si estuvo bien o mal. Pero la palabra sí nos dice que muchas veces, hermanos, esto tiene que ver con la disciplina del Señor. La enfermedad muchas veces tiene que ver con la disciplina del Señor, porque no nos está castigando, nos está instruyendo, nos está nutriendo. La disciplina tiene un objetivo, hermanos, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Si tu niño se pone a jugar con una pelota aquí en el patio del hermano y tú le dices no juegues porque vas a romper algo, y el niño lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y rompe el cristal de nuestro hermano Aurelio, si nuestro hermano, el papá del niño, le pega en el momento, le dice ¿por qué lo hiciste? Y lo golpea, ¿no? Lo golpea normal como debe de ser y le dice estuvo mal lo que hiciste, hijo, no lo debiste de hacer, y le paga el vidrio al hermano Aurelio. La pregunta es, ¿el papá lo disciplinó o lo castigó? Lo castigó. Pero muchos de nosotros pensamos que lo disciplinó y podemos decir, mira el hermano cómo disciplina a su hijo. Pero la disciplina en ese momento hubiera sido, mira mijo, le voy a pagar el vidrio al hermano, claro, ya te pegué, ya te expliqué, pero te vas a ir a trabajar con el hermano y no sé si el hermano va a levantar un muro, aunque esté chiquito le vas a ayudar a pasarle cubetitas de arena hasta que me pagues a mí el vidrio que rompiste. ¿Sería eso disciplina? Pues claro que sí. El niño va a aprender una lección, que sus actos, que sus acciones tienen consecuencias y que la próxima vez que rompa un cristal se va a tener que ir a trabajar con el hermano, ayudarle a levantar un muro, o ayudarle en la carpintería, o ayudarle a cualquier otra cosa. Pero va a entender que su papá no siempre va a pagar sus malos actos. Porque ese mismo niño, cuando llega a la adolescencia, si se le enseñó que papá paga los platos rotos después de regañarlo fuerte, él va a chocar el coche y va a decir, mi papá me va a regañar bien feo, pero ¿qué va a pasar? Él me va a sacar de la cárcel, él va a pagar los daños, lo único que tengo que hacer es soportar el regaño, nada más. Y entonces no les estamos enseñando, no los estamos disciplinando. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando nos disciplina, hermanos, nos está enseñando una lección que muchas veces es más dolorosa que lo que es el castigo. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, hermanos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿somos qué?
Bueno, ahí la traducción otra vez, hermanos, la de las Américas traduce mejor. Disciplinados. Porque la palabra que aparece ahí es pedía. Instruir, corregir, nutrir. Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué nos va mal muchas veces como cristianos, hermanos? O sea, ustedes saben lo que me pasó con un cochecito, ¿no? No es casualidad, hermanos, y hablo de mi propia experiencia. Es disciplina del Señor. No es casualidad que nos pasen desgracias. ¿O Dios quiere que nos pasen desgracias, hermanos? Pues no. Él no quiere que pasemos por esas situaciones porque Él es un Dios de amor, de bendición. Pero tenemos que pasar por circunstancias difíciles porque el Señor nos ama y nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Somos responsables de nuestras acciones. Claro, somos responsables. Regresamos a Apocalipsis 3, hermanos, y espero que esto quede claro, tanto para usted como para cómo actuar con sus hijos. Versículo 20. Dios nos disciplina. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a los que amo. Noten que ese privilegio no lo tienen todos los hombres. La disciplina solo va dirigida a las personas que Dios ama en Cristo. Bueno, ¿qué Dios no ama a todos los seres humanos? Pues sí. Pero el amor que Dios tiene para con sus hijos es un amor muy especial. Es un amor distinto al amor que Dios tiene para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque es el mismo amor que tiene para con Cristo. Nos ama como ama a Cristo, ¿se entiende? Él me ve a mí y a usted con los ojos que Él miró a Cristo. Él ama a todos los seres humanos porque Él es amor, ¿se entiende? Su naturaleza es amar, pero hay un amor muy especial para con su pueblo. Y entonces su pueblo es el único que tiene el privilegio y la bendición de experimentar la disciplina. Versículo 20, hermanos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, esta es una expresión de amor de Dios para la iglesia que está en la Odisea. Este versículo regularmente lo usan los evangelistas o muchos predicadores para decir que Cristo está tocando a la puerta de nuestro corazón y que si abrimos nuestro corazón, Él va a entrar en nuestro corazón y vamos a tener entonces ya comunión con Él. Suena bonita la interpretación y no creo que sea tampoco una herejía, no está mal, pero no es lo que el texto quiere explicarnos. Recuerden, este texto va dirigido a una congregación. Si imaginemos que nosotros somos la iglesia de la Odisea, tenemos la puerta cerrada, estamos en nuestro relajo, en nuestras riquezas, en nuestra ropa fina, ¿no? Saludables, pensamos que estamos súper bendecidos, pero ¿en dónde está Cristo? ¿Dentro de la congregación o afuera? Está afuera. Y entonces Cristo dice a la congregación, si alguno de los que está ahí adentro, en la iglesia, abre la puerta, si tan solo una persona de la congregación abre las puertas, yo entraré a él. Vean que no dice en él. Si dijera en él, pues entonces sí es aplicable la interpretación de tu corazón. Pero aquí dice entraré a él, es decir, donde tú estás, y cenaré con él y él conmigo. Ahora, cuando hablamos de la cena, vamos a explicarlo a detalle. Adelante, hermano. Sería el caso mismo de Zaqueo, ¿no? O sea, podría aplicar el mismo. Nicodemo y Zaqueo, claro. Es la misma idea de cuando Cristo va a cenar a la casa de Nicodemo. Y cuando llega se sube al árbol y ¿qué le dice? Baja Zaqueo, hoy quiero morar contigo. en tu casa y cenaremos. Claro, es la misma idea cuando Zaqueo baja del arbolito o Nicodemo lo busca. Es probable que hayan tenido una cena. Pero lo importante de la cena, hermanos, en el pensamiento hebreo no es la comida. Miren, nosotros somos mexicanos y somos bien dragones, ¿va? Nosotros comemos hasta 3-4 veces al día. Hay personas que comen menos, ¿no? Yo me como hasta 20 tortillas a veces, ¿no? Bastantes, aunque me veo flaquito. Bueno, yo me veo flaquito. Pero nosotros acostumbramos a ir a comer a la casa de un hermano. A veces ni preguntamos, llegamos y ahí comemos, ¿no? O el hermano va a nuestra casa, porque nosotros en nuestra cultura, aunque no nos conozcamos mucho, aunque tengamos una semana de conocernos, un mes, ya hacemos amistad pronto. Pero entre el judaísmo no es así.
Mira, hermano, si hay algo difícil en el mundo, es que un judío te invite a comer a su casa. Primero porque te va a considerar inmundo, ¿no? Para ellos somos perros. Bueno, pero supongamos que tú eres judío. Aún así, siendo judío, para que otro judío te invite a cenar a su casa, va a estar complicado. Porque la cena era un símbolo de amistad íntima, de comunión. Te estoy invitando porque para mí ya tú eres alguien importante. Porque para mí tú ya eres una persona íntima en mi vida. Porque ya tenemos un vínculo de amor, de amistad. Y entonces cuando Cristo dice, entraré a Él, se abre la puerta, cenaré con Él y Él conmigo, lo que Cristo está diciendo, tendremos una relación de amor, una comunión entre el hombre y Cristo. Y entonces, vean cómo la figura de la cena tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el amor. Sobre todas las cosas, recordemos que Dios es amor y que el atributo de Dios es el amor. Y del amor emana la justicia, del amor emana la misericordia, del amor emana incluso la ira de Dios, porque todo lo que no se conforma al amor se respeta y se deja su propia destrucción. No es que Dios esté queriendo llevar a las personas al infierno. Dios, por ser amor, simplemente respeta la decisión del hombre de tener una existencia eterna sin Él. Y el hombre se destruye a sí mismo simplemente por tomar esa decisión. Pero Dios es amor. Y entonces no importa si usted ha pecado, no importa si hemos tomado malas decisiones, hermanos. En el peor de los casos, si hemos vivido como los de la Odisea en tibieza, teniendo riquezas que no provienen de la bendición de Dios, llevando nuestra vida a un ritmo y a un destino equivocado, el Señor nos da el consejo, compra de mí la verdadera riqueza. Recuerden, hermanos, que la palabra es como oro fino y más dulce que la miel. Es la verdadera riqueza. Por eso memorice la palabra, reflexione en la palabra, guarde la palabra y enseñe la palabra. Es la verdadera riqueza. No importa si en esta vida usted no tiene casa, no tiene dinero, no tiene salud. Usted puede ser el hombre más miserable de todo el universo, pero recuerde que ya somos más que vencedores porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros disfrutáramos de esa riqueza. Ya somos coherederos de la vida eterna y de la herencia que Cristo ganó para nosotros, hermanos. Por otra parte, el Señor muchas veces nos va a tener que disciplinar porque nos ama. ¿Está usted pasando por disciplina probablemente igual que yo? Pues tiene que aprender que eso es un acto de amor. Pero el último consejo del Señor es, sea que estés en la iglesia, sea que la iglesia esté mal, o tu casa esté mal, o tu vida esté mal, abre la puerta, dice el Señor, y yo entraré a donde tú estés y tendremos una amistad, una intimidad, una comunión de amor. Recuerden, hermanos, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él cenó con sus discípulos, incluso su amor se expresó en lavarle los pies. O sea, el amor de Dios, hermanos, desde la creación, ¿cómo se expresa? En el servicio. El amor de Dios se expresa en el servicio. El frío que tenemos, hermanos, es Dios sirviéndole a la humanidad. El calor que después tenemos es Dios sirviéndole a la humanidad. Él siendo el rey del universo, ¿cómo reina? Sirviendo. Y precisamente lo explicó así. En los reinos de este mundo, los reyes se enseñorean de los que están abajo de ellos. Pero en mi reino no es así, sino que el mayor servirá al menor. ¿El ejemplo cuál es? Que cuando Dios dijo, sea la luz, no trajo la luz para Él. ¿Él para qué quiere luz? Dios es luz. Él trajo a la existencia la luz para servirle a la creación, a nosotros. Versículo 21, terminamos con esta sección. Es la promesa, el que venciere, al que venciere. Ya sabemos, hermanos, que esto es una referencia a lo que dice Primera de Juan. ¿Quién es el que vence, sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido al mundo en carne? O sea, usted para vencer no tiene que portarse bien. Usted para vencer no tiene que venir a la iglesia todos los domingos. Tiene que hacerlo todo lo que he dicho, pero para vencer no tiene que hacer nada de lo que yo dije ahorita. Para vencer solamente tiene que creer. Y si usted ya creyó en Jesús, su fe puesta en Cristo le ha dado a usted la victoria. Porque por Cristo somos más que vencedores, dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual podemos estar seguros de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero aquí el que vence dice que recibirá algo, es una promesa. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pregunta, hermanos, ¿ya estamos sentados en los lugares celestiales, sí o no? ¿Ya estamos reinando con Cristo? Sí, hermano, pero usted trae un bochito bien picado, ¿cómo que está reinando con Cristo? El hermanito, ¿cómo está reinando con Cristo? Está bien enfermo. O la hermanita, ¿cómo va a estar reinando con Cristo si está mal? Hermanos, no importa su condición, por la fe en Cristo, usted ya se sentó en los lugares celestiales y usted ya pasó de muerte a vida. Vean conmigo Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hacen buscando las cosas de este mundo, hermanos? ¿Qué hacemos buscando riquezas, la vanagloria de la vida, títulos? ¿Para qué queremos acumular tanto en esta vida? ¿Por qué desperdiciamos nuestro tiempo? Es lo que dice Pablo, en el texto griego no lo dice, ¿va? Pero es la implicación del mensaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, pues busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Ya está sentado a la diestra de Dios, o sea, ya está reinando. Nosotros no esperamos un reino milenial, nosotros no esperamos un mundo para reinar, ya estamos reinando porque su reino no es de este mundo y su reino, aunque ya está aquí, no lo puede ver nuestro ojo si no nacemos de nuevo, pero ya estamos reinando. Verso 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerden, hermanos, lo que dice Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Se acuerdan que vimos eso en Corintios? Que los que se van a casar o los que no se quieren casar, que recuerden una cosa, que la apariencia de este mundo se pasa. Una evidencia es nuestro cuerpo, ¿no? Yo conocí a algunos de ustedes más jóvenes, ¿no? Ahorita los veo más arrugaditos, más encorvaditos. A mí ya me ven más gordito, ya me ven más señor y me conocieron tal vez más jovencito, ¿no? La apariencia de este mundo, todo es vanidad, es pasajero. Efesios 2, versículo 1 en adelante. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo no se incluye ahí, pero lo estoy incluyendo porque él también ya experimentó eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Usted no va a obtener la vida eterna. Si usted creyó, ya tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es esa relación con Cristo lo que se define como vida eterna. Ya aquí, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, por un regalo de Dios, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Ya resucitamos, hermanos? Espiritualmente sí. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hará o nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué hizo usted? Usted no hizo nada. Solamente puso su fe en Cristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es regalo, donación de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, hermanos. Pero ven el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras,
No sea frío, por favor, hermano, no sea tibio, sea caliente. Lleve una vida como la que Cristo quiere. Aprendamos hoy de la confrontación que Cristo le hace a la iglesia en la Odisea. Terminamos diciendo que Cristo hace la promesa: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, ya estamos reinando. Hay un texto en Apocalipsis que dice: y nos has hecho un reino de sacerdotes. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? No dice y nos harás, dice y nos has hecho ya un reino de sacerdotes. La Reina Valera dice y reinaremos sobre la tierra. Otro problema de traducción, porque la Biblia de Jerusalén en la mejor traducción del griego es y reinamos sobre la tierra. Ya estamos reinando, hermanos. Y cada vez que predicamos el evangelio del reino, estamos extendiéndolo. Y cada vez que oramos diciendo: Señor, que venga tu reino, lo cual significa que en este mundo se haga tu voluntad como se hace en los cielos, lo estamos extendiendo. Y cada vez que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo estamos extendiendo. ¿Cómo está su vida en relación a Dios? Ojalá usted fuese frío o de plano caliente, pero a los tibios, los que claudican, los que están en la línea pensando en si sí o si no, el Señor los rechaza. Vamos a hacer una oración y enseguida seguimos con la predicación. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, porque somos indignos de escucharla, porque somos pecadores, pero tú nos amas, Señor. Tú eres un Dios de amor, de misericordia. Por favor, Padre, guíanos, ilumínanos. Ayúdanos a ser calientes, fervientes en nuestro servicio, Señor, no perezosos. Y gracias por todo lo que hoy podemos escuchar, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahorita empezamos, ¿sale, hermanos? Que Dios les bendiga.